Pues en el año 2022 la desigualdad global de riqueza se redujo de manera muy significativa. Por ejemplo, en el Global Wealth Report del año 2023, elaborado por Credit Suisse, ahora UBS, que es el informe a partir del cual Intermon Oxfam extrae sus datos de desigualdad global de riqueza, en este informe del año 2023 referido al año 2022, podemos leer lo siguiente. En 2022 se revirtió el aumento de la desigualdad de riqueza que estaba teniendo lugar durante la pandemia. El porcentaje de la riqueza global en manos del 1% más rico del mundo cayó al 44,5%, ligeramente por encima del nivel de 2019. Pero otros indicadores de desigualdad global de riqueza volvieron a sus niveles de 2019. No solo eso, en este informe también se nos dice que en el año 2022 se produjo una importante reducción del número de millonarios mundiales. El número de millonarios, de personas que tienen un patrimonio neto de $1 millón, cayó globalmente en 3,5 millones de personas a lo largo de 2022, hasta alcanzar los 59,4 millones de personas. Este número, los 59,4 millones de personas que tienen un patrimonio neto de al menos $1 millón, incluye además 4,4 millones de personas a las que cabe llamar millonarios por inflación, las cuales no seguirían siendo millonarias si hubiésemos ajustado el umbral de millonario, de lo que significa ser millonario, por la inflación ocurrida en 2022. Es decir, que bien medido, en el año 2022 el 12% de los millonarios globales, de las personas que tenían un patrimonio neto de más de $1 millón, el 12% dejaron de serlo. Por tanto, en el año 2022 el mundo experimenta una significativa reducción de la desigualdad global de riqueza. Que puede ser que la desigualdad global de riqueza siga siendo muy alta, que siga siendo extrema, exagerada, pero en el año 2022 esa desigualdad global de riqueza se reduce. Y siendo así, ¿qué creéis que habrá hecho Intermon Oxfam en su informe en el que tiene que evaluar las dinámicas desigualitarias inherentes al capitalismo? Si Intermon Oxfam fuera honesta, lo que habría hecho es celebrar el dato del año 2022. Lo que habría hecho es decir que en el año 2022 se reduce de manera apreciable, significativa, la desigualdad global de ingresos y que, por tanto, el mundo en 2022 era menos desigualitario que en el año 2021 o que en el año 2020. A continuación, eso sí, podría haber añadido que desde su punto de vista la desigualdad global de riqueza sigue siendo extrema y a su vez podría haber pronosticado que esto es una flor que no hace primavera, es decir, que en los próximos años la desigualdad global de riqueza volverá a aumentar, que lo del año 2022 es algo excepcional y que no deberíamos dormirnos en los laureles. Eso es lo que habría hecho una organización anticapitalista, pero honesta. Pero Intermon Oxfam no hace esto en su último informe. Lo que hace es volver a retirar el foco de la desigualdad global de riqueza, como previamente lo retiró de la desigualdad global de ingresos, para colocarlo en una nueva métrica que se han inventado ellos y que es un completo disparate. Titular del último informe de Intermon Oxfam, publicado hace apenas unos días. La riqueza conjunta de los 5 hombres más ricos del planeta se duplica en un mundo amenazado por la desigualdad. Desde 2020, la fortuna conjunta de los 5 hombres más ricos del mundo se ha disparado un 114%, mientras que la riqueza en manos del 60% más pobre de la población ha disminuido desde el inicio de la década. Como no pueden hablar de la desigualdad global de riqueza en el año 2022 porque ha caído, lo que hacen es comparar la evolución de la riqueza de las 5 personas más ricas del planeta con la evolución de la riqueza del 60% más pobre, de 5.000 millones de personas, en todo el planeta. Y lo que nos dicen es que la riqueza de las 5 personas más ricas se ha más que duplicado desde el inicio de la pandemia, y en cambio, la riqueza de los 5.000 millones de personas más pobres del planeta ha caído desde el inicio de la pandemia. La comparación es totalmente improcedente y ad hoc. Si esta métrica no hubiese salido, se habrían inventado otra en la que aparentemente se extremaran las desigualdades globales de riqueza. Pero incluso con esta métrica improcedente y ad hoc, resulta que Intermon Oxfam nos está mintiendo, porque los datos no dicen lo que Intermon Oxfam dice que dicen.
En concreto, y como os voy a mostrar a continuación, la riqueza de las 5 personas más ricas del planeta a finales del año 2019 no aumenta un 114% en términos reales al finalizar el año 2022, sino que se reduce un 8,5%. Y al mismo tiempo, la riqueza del 60% más pobre de la población mundial cae en ese mismo periodo un 0,2% en términos reales. Por tanto, no solo no es cierto que las 5 personas más ricas del planeta hayan visto incrementar su patrimonio en términos reales un 114% en el periodo 2019-2022, sino que lo han visto reducir porcentualmente más que el 60% más pobre de la población mundial. ¿Y cómo es posible que exista una diferencia tan abismal entre los datos que estoy proporcionando yo y los datos que cocina Intermon Oxfam en su informe? ¿De dónde surge la discrepancia? Pues la discrepancia surge de dos chapuzas metodológicas que perpetra Intermon Oxfam en su informe. Primera chapuza metodológica del informe de Intermon Oxfam. Intermon Oxfam no está comparando periodos temporales homogéneos. Intermon Oxfam nos dice que la riqueza del 60% más pobre de la población mundial se redujo entre los años 2019 y 2022. Por tanto, toma como fechas para medir el patrimonio de las personas más pobres del mundo 2019 y 2022. Ahora bien, para las 5 personas más ricas del planeta, cuyo patrimonio nos dice que se ha incrementado en un 114%, Intermon Oxfam toma como fechas para hacer la comparativa el 18 de marzo del año 2020 y el 30 de noviembre del año 2023. No compara 2019 con 2022, sino 2020 con 2023. Y no solo 2020 en términos promedio, con 2023 en términos promedio. 18 de marzo del año 2020, justo después de que la bolsa se desplomara por la pandemia, y 30 de noviembre del año 2023, cuando el mercado bursátil ya volvía a estar prácticamente en máximos históricos. Por tanto, fijémonos en lo que ocurre. En términos bursátil, que es donde se concentra buena parte del patrimonio financiero global, Intermon Oxfam, para el 60% de la población más pobre, está comparando este punto, año 2019, justo antes de la pandemia, con este otro punto, finales del año 2022, cuando la bolsa seguía muy castigada por las subidas de tipos de interés de ese año 2022 para contrarrestar la inflación. Y sin embargo, para las 5 personas más ricas del planeta, Intermon Oxfam está comparando este punto, los mínimos bursátiles de la pandemia, con este otro punto, finales del año 2023, en los que la bolsa ya había recuperado prácticamente todo lo que cayó durante la pandemia y durante el año 2022. Por tanto, a los ricos se les deprime el punto de partida y se les infla el punto final de la medición con respecto a los pobres para que parezca que su patrimonio ha crecido mucho más. Pero la comparativa debería ser entre periodos temporales homogéneos. No vale comparar 18 de marzo de 2020 con 30 de noviembre de 2023 y, en cambio, para el resto de la población mundial, 2019 con 2022. Eso es hacer trampas.